La extinción es la oscuridad que se observa como consecuencia de la interferencia constructiva de las ondas cuando parten de un cristal o mineral anisótropo. En un grano o sección cualquiera de un mineral o cristal isótropo, entre polarizadores cruzados, permanece extinguido en un giro completo de la platina. En cambio, en un grano o sección de un mineral anisótropo, entre polarizadores cruzados, la extinción se observa debido a que las direcciones privilegiadas del grano o sección mineral, es decir, las direcciones de vibración de las componentes en las que la luz se ha desdoblado, coinciden con las direcciones de vibración de los polarizadores. Hay 4 posiciones de extinción cada 90 grados, pero también hay 4 posiciones en las que se observan los colores de interferencia. Entre la posición en la que se observa el color de interferencia de orden más alto y la posición de extinción máxima hay 45 grados. Tenemos que distinguir estos tipos de extinción: la extinción recta, la extinción simétrica, la extinción inclinada u oblicua y la extinción ondulatoria o ondulante. En esta preparación que tenemos bajo el microscopio, vamos a observar la extinción recta, que es aquella que se caracteriza porque las direcciones de vibración del cristal o del mineral coinciden con las direcciones cristalográficas cuando el cristal entre polarizadores cruzados está en posición de extinción. La extinción recta la presentan cualquier sección de un cristal o mineral uniásico, pero también las secciones paralelas a los planos 100, 010 y 001 de un cristal rómbico y la sección paralela al plano 010 de un cristal monoclínico. En esta sección que estamos observando es de turmalina. La turmalina es un silicato de la subclase ciclosilicatos y se caracteriza porque cristaliza en el sistema romboédrico. Por lo tanto, el eje cristalográfico C coincide con el eje de máxima simetría, que es el eje ternario de rotación, pero a su vez coincide con el eje óptico, con la dirección del rayo extraordinario, con el que va asociado el índice de reflexión extraordinario, y con la dirección larga de la sección. Perpendicularmente a esta dirección larga, es decir, en la dirección corta, vibra el rayo ordinario, con el que va asociado el índice de refracción ordinario. Cuando estas direcciones larga y corta coinciden exactamente con las direcciones de vibración del polarizador y del analizador, la sección permanece oscura. Cruzamos el analizador. Primero giramos la sección hasta que están completamente paralelos. Ahora insertamos el analizador y efectivamente comprobamos que la sección está en extinción. A medida que vamos descruzando el analizador, que vamos girando la platina, vamos observando los colores de interferencia de esta sección. Cuando hemos girado 90 grados, entonces observaremos nuevamente la posición de extinción, pero ahora la dirección larga coincidirá con la dirección de vibración del polarizador inferior y la dirección corta será paralela a la del polarizador superior o analizador. Ahora es cuando vamos acercándonos a esa situación. La extinción simétrica
similar a la extinción paralela, pero se produce en este caso cuando las direcciones ópticas son diagonales a las direcciones cristalográficas de la sección bajo observación. La extinción recta o simétrica se presenta en los cristales uniásicos y en las secciones paralelas a los planos 100, 010 y 001 de los cristales rómbicos, así como a la sección paralela al plano 010 de los cristales monoclínicos. Bajo observación tenemos una sección de calcita, es una sección romboédrica en la que los bordes del grano marcan las trazas de dos de las trazas de exfoliación de los tres sistemas de exfoliación que muestra la calcita, y diagonalmente a estas direcciones se encuentran las direcciones ópticas, que en este caso son paralelas a los hilos del retículo norte-sur y este-oeste. La dirección corta coincide en este caso con el eje cristalográfico C, y la dirección larga coincide, o la diagonal larga coincide con la dirección perpendicular, que a su vez coincide con el índice ordinario. La corta, que coincide con el eje cristalográfico C, coincide con el eje óptico y coincide con el índice de refracción extraordinario. En esta situación, al insertar el analizador y coincidir las direcciones ser diagonales, las direcciones ópticas de esta sección con las direcciones cristalográficas, se observa extinción, mientras que cuando no coinciden esas direcciones ópticas con las de los polarizadores, se observa color de interferencia de la sección. En este caso, también se va apreciando esas direcciones ópticas diagonales a las cristalográficas ya no coinciden con las direcciones de vibración de los polarizadores. Por lo tanto, no se observa esa extinción. La extinción inclinada oblicua ocurre en los cristales o minerales biásicos, es decir, los que cristalizan en los sistemas rómbico, monoclínico y triclínico, en cualquier sección de un cristal rómbico, excepto las de, bueno, aunque también estas secciones, las paralelas a 100, 010 y 001, pueden mostrar extinción oblicua. También incluso la sección paralela el plano 010 de los cristales monoclínicos también pueden presentar extinción oblicua, y desde luego el resto de las secciones no mencionadas. Y un cristal triclínico puede presentar cualquiera de sus secciones la extinción oblicua. Estas secciones muestran este tipo de extinción cuando las direcciones cristalográficas, es decir, los bordes de grano rectos o trazas o planos de exfoliación o planos cristalinos, no coinciden con alguna de las direcciones ópticas. El ejemplo es el de esta sección de yeso que tenemos aquí. Cuando colocamos una de estas direcciones, por ejemplo, esta, paralela al hilo del retículo, por ejemplo, el norte-sur, es decir, a la dirección de vibración del analizador cuando lo insertemos, ahí,
ya podemos considerar que está paralela a esta dirección con la del hilo del retículo norte-sur, que va a coincidir ahora que insertamos el analizador con la dirección de vibración del analizador. Entonces, en esta situación observamos que no hay extinción. Vemos colores de interferencia y vemos varios por culpa de que esta sección, que sería perpendicular al eje cristalográfico D y a la normal óptica, muestra diferentes colores de interferencia porque está escalonada. Es una superficie de exfoliación. Entonces, como se trata de la misma sección, los índices de refracción, es decir, la de refringencia, es la misma, y lo que cambia es el espesor, porque está escalonado. Pues bien, para poder obtener el ángulo de extinción, es decir, la sección extinguida, tenemos que girar en este sentido que lo estoy haciendo. Ahora podemos considerar que está extinguido. De forma que ese ángulo de extinción, que es entre esta posición de extinción y aquella otra en la que habíamos medido los 336,25 grados, pues hay un ángulo de 15 grados. Este es el ángulo de extinción. Este es el ángulo que forma, en este caso en concreto, la dirección cristalográfica. El eje A, esta dirección estaría el eje cristalográfico A. Pues el ángulo entre este eje cristalográfico y esta dirección, que es la que coincide con la del analizador cuando está extendida, esta dirección es la del eje X del elipsoide de los índices del yeso. La extinción ondulatoria ocurre en cristales como el cuarzo que han sufrido algún tipo de deformación. Lo podemos observar en esta preparación de cuarzo, en la que ya tenemos en el microscopio insertado el analizador, y al girar la platina vemos cómo la extinción es como si fuera cambiante, como si fuera moviéndose en la superficie del cristal de cuarzo. Tenemos un color de interferencia, ahora vemos que se va oscureciendo y no se oscurece por igual en toda la superficie, en toda la sección. El ángulo de extinción es el ángulo entre una dirección cristalográfica, como puede ser la traza de un plano cristalino. Esta sería la traza de un plano cristalino, o esta otra. Y una dirección óptica que se refiere a la dirección de un índice de refracción principal. Este ángulo se puede medir siempre que la sección muestre extinción oblicua. Y esa extinción es, lógicamente, cuando estas direcciones cristalográficas y ópticas no coinciden. Para medir este ángulo se requiere la disposición ortoscópica del microscopio, es decir, objetivos de bajos a medios aumentos, todo el subconjunto de la platina bajada, y tenemos que utilizar el analizador. En este caso, con el microscopio virtual, el campo de observación que observamos a través del ocular por los hilos del retículo. Estas líneas en blanco indican las direcciones de vibración del polarizador y del analizador.
Este círculo graduado representa la platina con el vernier y estas flechas, la de la derecha indicaría el macrómetro y el micrómetro, que giran esta flecha en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y esta otra flecha de la izquierda, perdón, va en el sentido de las agujas del reloj. Pues bien, para medir lo que tenemos que hacer es colocar esta traza de este plano de exfoliación paralela al hilo del retículo oeste-este, que coincide con la dirección de vibración del polarizador, como dije antes. Si la extinción, es decir, si al insertar el analizador observamos extinción, entonces la extinción de esta sección mineral, que en este caso es de yeso, sería paralela. Si no ocurre la extinción, quiere decir que la extinción es oblicua y que hay un ángulo entre esta traza de exfoliación y la dirección de uno de los índices de refracción principales de esta sección. Pues para ello lo que vamos a hacer es girar, como dije antes, hasta situar esa traza de ese plano de exfoliación paralela al hilo del retículo oeste-este. Quizá. Y anotamos la lectura de la platina, en este caso 313,75 grados, como puede apreciarse aquí, y posteriormente insertamos el analizador. Apreciamos que la sección no está extinguida, no está oscurecida, porque lógicamente la extinción de esta sección es oblicua. Este mineral, el yeso, cristaliza en el sistema monoclínico y generalmente no coinciden las direcciones cristalográficas con las ópticas, excepto la sección del eje cristalográfico B, que coincide con normalmente uno de los índices de refracción. Lo que hay que hacer ahora es girar para colocar la sección en extinción. Esta es la lectura de la posición de la platina. Son 281,25 grados. La diferencia entre este valor de 313,75 grados y el que hemos obtenido ahora, al insertar el analizador y girar hasta su posición de extinción, los 281,25, es lo que nos proporciona el ángulo de extinción, que en este caso son de 32,5 grados. Correspondería, por lo tanto, al ángulo entre el eje cristalográfico C del yeso y el eje Z o eje del índice de refracción n su gamma del yeso.